Donald Trump ha fascinado y ha generado una confusión total en el mundo de las relaciones internacionales y no es fácil hacerlo porque es un mundo regido por reglas diplomáticas, muchas de las cuales tienen cientos de años de duración. Se encuentra con nosotros hoy Rafael Fernández de Castro. Él ha sido pues un analista de la diplomacia, ha sido uno de los mejores internacionalistas mexicanos desde hace mucho tiempo, ha hecho buena parte de su labor docente dentro del ITAM, el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Rafael Fernández de Castro, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Sergio, me da mucho gusto. Ha roto todas las reglas y lo vemos ahora, lo vimos en su reciente viaje a distintas capitales del mundo y parecía generar problemas en casi cada lugar al que iba, ¿no es así? Yo tenía un viaje, en todo caso, la primera parte le salió bien y lo pongo así porque no hubo rispideces. Esto es Israel y Arabia Saudita, por ejemplo. Y sobre todo empezando en Arabia Saudita, donde realmente parecía, digamos, como este niño en un castillo de chocolate lleno de oros, y los sauditas muy hábiles, digamos, haciéndole sentir el emperador Trump. Ahí se sintió bien. También Netanyahu, los israelitas muy inteligentes, y parece ser que ahí sí lo prepararon muy bien, que su yerno Jared Kushner lo preparó mucho y no hubo raspones, aunque sí sacó algunas cosas. Algunas cosas, pero sabíamos que Barack Obama, el expresidente, no tenía una buena relación con Benjamin Netanyahu. Así es. Y claramente lo que vino a hacer Trump era como a insistir en eso. Yo sí me llevo bien con Netanyahu, yo sí soy un aliado importantísimo de Israel, cosa que Barack Obama también lo fue. Pero, sin embargo, la relación personal con Netanyahu se deterioró mucho porque me parece que Netanyahu se metió demasiado a la política interna de los Estados Unidos. Se metió al proceso electoral, se metió con el Congreso, no le gustó a Barack Obama y se lo dijo. Oye, y esto que en el libro de visitas del Muro de las Lamentaciones ponga, la pasé muy bien aquí con mis cuates, mira, es muy complicado, ¿no? Es realmente difícil cuando sobre todo ves gente como Barack Obama, que pensaron mucho y que escribieron una cosa ahí muy importante. Siempre en esas visitas es importante eso porque muchas veces se le olvida al equipo traerlo. Nosotros con Felipe Calderón, Sergio, traíamos siempre un recordatorio para él. No todo el público lo sabe, pero Rafael Fernández de Castro trabajó como asesor en la presidencia de la República en materia internacional. Así es, y entonces llegábamos, ya sabíamos si iba a haber un libro donde firmar. La verdad es que casi siempre Calderón desechaba lo que le proponíamos. Bueno, pero había una propuesta ahí y que es lo que tienen que hacer con Trump. No sé si lo prepara. Digo, no sé si se le fue, pero en todo caso... O si también lo hizo a un lado, pero... Así es, y él generalmente hace todo de lado. Y ya lo decías tú, digo, es una gente que está rompiendo con todo, y yo te diría, pero en el caso de México es especialmente relacionarnos con Trump, Sergio, porque digamos, porque es el país, yo diría que más ha vilipendiado. Fuimos la piñata política del candidato Trump, entonces hay una carga emocional muy fuerte para nosotros que nos dificulta realmente relacionarnos con él. Vamos a ir a esa relación con México, pero déjame preguntarte, ¿realmente estaba el Papa Francisco de malas cuando recibió a Trump? Porque en las fotos sale un Papa muy serio, que no es el Papa habitual, ¿no? Sí. Que no es Francisco. Mira, la diferencia con Barack Obama, insisto en el tema, es clarísima, donde claramente Francisco y Obama tenían se alineaban en muchas cosas, sobre todo en el tema de la migración y sobre todo, yo diría sobre todo en el tema de protección a las minorías. En cambio, Trump es todo lo contrario. Y a mí me parece que Francisco, bueno, pues no pudo más que expresar con su semblante y con el tiempo que le dio a Trump, 27 minutos, a diferencia de 1 hora con Barack Obama, las diferencias marcadas que tiene justamente con el presidente número 45 de los Estados Unidos, Donald Trump. En Bruselas llega el presidente Trump y llega una organización que crea Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial con propósitos de defender la democracia en tiempos de la Guerra Fría, lo que tú quieras, pero llega con una actitud que irrita a muchos de los miembros de la OTAN. Cuéntanos. Y además inesperada, porque él ha atacado muchas veces a la OTAN, NATO en inglés, y esta organización transatlántica que es el fundamento de la alianza, yo diría, de Occidente frente a la ex Unión Soviética, frente a todo lo que viene del este. Y aquí realmente no se esperaba lo que dijo, porque ya había venido el secretario general de la OTAN a los Estados Unidos, Jens Stoltenberg, que fue el primer ministro de Noruega, y él trató muy bien a Trump, y él
aparentemente había seducido a Trump hablándole, digamos, lo que quería oír Trump. Sin embargo, Trump se sale otra vez, insiste, digamos, en su nacionalismo, insiste, digamos, en sus temas duros. Ustedes tienen que hacer lo que yo les diga, ustedes tienen que pagar más porcentaje de su Producto Interno Bruto, mínimo el 2% en armamento. Y una cosa muy importante, le dijo, y tenemos que atacar, y uno de los enemigos tiene que ser claramente el Estado Islámico. Entonces, claramente Trump quiere, digamos, como redirigir a la OTAN, la ataca, y la verdad de las cosas es que se vio muy mal porque incluso a empujones desplazó a un primer ministro. Entonces, un patán, un agente desconfiable. El de Montenegro, ¿no? Sí. El de Montenegro, efectivamente, que evidentemente no me acuerdo del nombre. No, bueno, pero tampoco. pero así fue terrible. Ahora, así ha sido... Un gandalla, un bully. Digamos. Así ha sido con México también. Vemos, por ejemplo, la carta que la presidencia de los Estados Unidos, que la Casa Blanca mandó al Congreso para empezar el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio. Es una carta bastante amable, bastante diplomática, que habla de la necesidad de modernizar el tratado. Y sin embargo, cada vez que habla sobre el tema en público, Trump insiste que el Tratado de Libre Comercio ha sido pésimo para los Estados Unidos, cosa que sabemos que no es, y que si por supuesto México y Canadá no se avienen a sus instrucciones, entonces el tratado desaparece. ¿Cómo ves esta dualidad? ¿Es esquizofrénica? ¿Es bipolar el presidente? ¿O una cosa es el presidente y otra cosa son los funcionarios que están trabajando debajo de él? Mira, Sergio, yo te diría, ya en casi 4 meses de gobierno de Trump, ya es un hecho que es un agente no solamente impredecible, sino es alguien en quien no se puede confiar. Es decir, los canadienses, por ejemplo, han hecho hasta lo imposible por llevarla bien con Trump y no lo han podido hacer. Realmente, digamos, la visita de Austin Trudeau, el primer ministro canadiense, a Washington la primera semana en que llegó Trump, fue magnífica. Cuidaron todos los detalles, inclusive cosas como, por ejemplo, crearon un consejo de asesores económicos de mujeres, todas ellas CEOs. Adivina a quién nombraron la presidenta de la parte de Estados Unidos. A ver, adivino. A Ivanka Trump, efectivamente. Que además estaba encandilada viendo a Justin Trudeau, según hemos visto en algunas fotografías. Y la verdad es que Trump se sentía muy a gusto con las mujeres y con la deferencia que le dieron a la niña de sus ojos, que es Ivanka. Hace todo esto, además lleva un regalo precioso, fíjate. Le lleva de regalo una fotografía cuando hacía 30 años, el jovencito Trump estaba justamente en este hotel Waldorf Astoria de Nueva York presentando al papá, a Pierre Elliott Trudeau. Entonces, le encantó la fotografía porque era un Trump, digamos, pues muy obnubilado por este primer ministro canadiense, famoso. Que fue muy elegante y también muy respetado en el mundo. Tenía mucha personalidad, pero además fue un buen primer ministro. Mira, y sobre todo yo tenía algo muy interesante, muy liberal y muy crítico de Estados Unidos. Tenía este halo, digamos, francófilo, de cierta independencia y de elegancia, pero efectivamente, digamos, sedujo a Trump y Trump estaba muy contento con todo esto. Sin embargo, ya tienen los canadienses un problema enorme en la madera ligera con los estadounidenses, un problema que no tenían desde hace 15 años. Es más, desde hace 22 años, desde que empezó NAFTA. Estrictamente hablando, ¿cuáles serían los cambios que tendría que buscar México? Si se está renegociando, me imagino que hay 1000 cosas que se pueden renegociar. ¿Qué tendría que buscar México? Mira, Sergio, claramente lo que México tiene que poner ahí es una línea, digamos, en donde, digamos, un mal tratado no debe ser un buen tratado para México. Entonces, tiene que ser muy claro el límite que va a aceptar México. Pero antes de entrar a lo económico, comercial, yo diría que en términos políticos, en términos de manejo de la negociación, yo veo muy difícil que esto llegue a buen puerto. Lo veo realmente, yo diría, soy bastante pesimista en esto. Porque si nos acordamos de la negociación del Telecán, Sergio, hubo muchos problemas que se arreglaron. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho que justamente en plena negociación la DEA manda a secuestrar a Humberto Álvarez Machaín, doctor que había sido quien permitió que maltrataran a la gente de la DEA, Kika Camarena. O sea, lo estaban torturando y era el que veía que no se muriera. O sea, un tipo deleznable. Eso es lo que nos dicen, por lo menos. Él siempre negó que lo hubiera hecho, pero... Esa es la acusación. Pero el hecho está en que lo mandan secuestrar. Lo secuestran, crea una fricción bilateral enorme que amenaza con descarrilar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿Qué hace Carlos Salinas de Gortari? Manda a José Córdoba Montoya a hablar justamente con el brazo derecho del entonces secretario de Estado Jim Baker, Robert Saleh, que después sería el presidente del Banco de México.
y se deshacen del las banco, cosas. sería presidente del Banco Mundial, ¿no? Sí, de México. así es. Y también y que fue negociador comercial. Representante comercial de los Estados Unidos. Entonces yo te diría, digamos, va a haber estas fricciones, Trump va a tuitear. Es decir, esa falta de confianza, ese Trump que es un niño que nunca se detiene, va a haber entonces, mi pregunta es, ¿vamos a estar dispuestos los mexicanos a soportar esto? Cuando los mexicanos vamos a estar en pleno proceso electoral. Yo políticamente no veo viable una buena relación con Estados Unidos. Ahora, comercialmente me parece que México tiene muy claro lo que tiene que hacer, las nuevas disciplinas que tenemos que poner, y a mí me parece, digamos, que Alfonso Guajardo está muy bien equipado con su equipo para hacer esto, y que no cabe duda, digamos, que el canciller Videgaray y de Alfonso Guajardo han puesto un gran equipo en Washington. Ahora sí que el equipo está completo, pero ya no es de México. Parece que en este momento Washington no es confiable y hay un sinnúmero de muestras de que con Trump simple y sencillamente no se puede. Una pregunta importante. ¿Realmente ha sido tan malo el Telecán? El Telecán es uno de los instrumentos que le ayuda a México o que lo impulsa a no regresar al proteccionismo. Entonces me parece que ha sido en términos económicos muy importante, realmente aceleró la integración de ambos países, pero yo te diría no ha sido la panacea, eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora bien, estamos 23 años después y no hay las condiciones en Washington para esa relación. Entonces México la tiene muy difícil y me parece que sí es un momento muy importante para empezar de una vez por todas, en primer lugar, a repensar la relación con Estados Unidos, no dejarla únicamente en el Ejecutivo. Nos olvidamos casi por 2 décadas del Congreso, de los, no diría de los gobernadores, pero sí digamos que es una política muy fragmentada la americana y tenemos que repensar las cosas. Pero también, Sergio, hay que decirlo, el verdadero problema de Trump no es que cumpla sus amenazas hacia México. El verdadero problema de Trump, y lo que nos debe preocupar enormemente, es que está debilitando a nuestro socio y aliado, que es Estados Unidos. Eso no hay duda. Entonces habría que pensar, como bien lo dijo Merkel el fin de semana, o sea, ya no se puede confiar en este Estados Unidos, o al menos en el Estados Unidos de Trump, y México necesita, yo diría, con mucha imaginación, empezar a pensar cómo vamos a buscar otros mercados, cómo vamos a buscar otros aliados, porque la verdad de las cosas, con este Estados Unidos, con ese 40% de seguidores de Trump, hay evidencia realmente que allí hay algo que no funciona en la relación con México y que va a estar presente con o sin Trump, Sergio. Rafael Fernández de Castro, gracias por esta conversación. Al contrario, Sergio, un gusto como siempre estar contigo. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.